El paradigma humanista postula a la persona como eje central del modelo educativo. Dentro de la perspectiva educativa, se recomienda el estudio del ser humano de una manera integral, como una totalidad, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo en un contexto interpersonal. Además, se caracteriza por reconocer a las personas como una persona propia, única y que tiene la capacidad suficiente para pensar y tener un criterio propio acorde a las experiencias que haya vivido, y gracias a eso tendrá sus propias opiniones. El paradigma humanista proviene de la sociedad humana después de la época de Edad Media, donde comienzan a verse relegados otros modelos de entendimiento como los religiosos o los sobrenaturales, y es donde se comienza a tener más presente el pensamiento del hombre. Detrás de todo el paradigma humanista en la educación hay mucho trabajo de muchos autores y pensadores de la época que comenzaron a comprender la importancia del pensamiento humano y de las propias experiencias. Cada paradigma de la educación tiene una perspectiva diferente sobre el propósito de la educación, lo que significa aprender los roles de los maestros y estudiantes en el proceso del aprendizaje. Es importante conocer los diversos paradigmas de la educación porque influyen en el diseño y la práctica de la educación, cómo se les enseña a los estudiantes, cómo se los evalúa y qué se valora e incluye en el plan de estudios. En la clasificación de los modelos de educación humanista se tiene un modelo de desarrollo, que promueve un cambio en el desarrollo de los estudiantes de manera psicosocial y también de desarrollo moral. Mientras tanto, tendremos un modelo de autoconcepto y se va a enfatizar en el desarrollo de la identidad genuina. Por otro lado, tenemos los modelos de sensitividad y orientación grupal. Ambos se van a centrar en desarrollar habilidades de apertura y sensibilidad hacia los demás. Y por último, tenemos los modelos de expansión de la conciencia. Estos se van a interesar en orientar la parte intuitiva de la conciencia. En la enseñanza, se va a centrar en ayudar a los alumnos para decidir lo que son y lo que quieren ser. Además, se fortalecerá el autoconocimiento, crecimiento y desarrollo personal, así como también el logro máximo de la autorrealización y la educación centrada en el alumno. Y se van a atender las necesidades propias de cada alumno, concediendo un valor igualitario entre el conocimiento personal y el conocimiento público. Las metas serán fomentar la individualidad de las personas, buscar el reconocimiento de que los alumnos son seres humanos únicos y contribuir a que los alumnos desarrollen sus potencialidades. Como objetivos, deberá centrarse en el crecimiento personal de los alumnos, así como también propiciar la imaginación, creatividad y originalidad de los estudiantes. También fomentará en los estudiantes agrado por los cursos escolares y deberá vincular el aprendizaje con los elementos cognitivos y vivenciales. En este paradigma, el alumno es innovador, tiene necesidades personales de crecer y de autodeterminación. Son personas totales, con diversos afectos, valores e intereses y pueden solucionar problemas creativamente. Mientras tanto, el maestro debe fomentar el autoaprendizaje y la creatividad. Es un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización. Debe poner sus conocimientos y experiencia a disposición de los alumnos. Rechazará las posturas autoritarias y egocéntricas. Deberá estar abierto a nuevas formas de enseñanza y opciones educativas. Y por último, muestra un respeto hacia los alumnos y es visto como una persona total. El aprendizaje será significativo, buscando objetivos personales. Será de mayor duración que el aprendizaje memorístico. Promoverá un ambiente de respeto, apoyo y comprensión. Llega a ser significativo cuando se desarrolla en la totalidad de la persona y debe promover un aprendizaje participativo. Para la evaluación, se deberá promover la autoevaluación, es decir, si existió un aprendizaje autodirigido, lo mejor es que haya una autoevaluación y autocrítica hacia él. El profesor brindará criterios objetivos que permiten valorar el propio aprendizaje. La autoevaluación debe hacerse de forma escrita y con ayuda del profesor o los compañeros. Se deben tomar en cuenta los criterios significativos del exterior e interior.
y se debe fomentar la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismo. El humanismo se considera como lo que representa el mundo. Es una forma de vivir y percibir la vida. Con el humanismo se comienza a ver el hombre como un individuo pensante, único entre todos los demás. Pueden haber muchas personas, pero cada una de ellas tendrá su propia forma de sentir y percibir el mundo, dependiendo de sus experiencias vividas. Como ya escuchamos, el paradigma humanista se centra en el bienestar emocional de los alumnos y considera que los niños son buenos de forma innata. Esto nos ayuda a nosotros como docentes a mejorar nuestras estrategias didácticas para que la química no sea tan pesada para ellos. Es decir, que nosotros como maestros tenemos un objetivo, que es estar abierto a las nuevas formas de enseñanza. A partir del paradigma humanista, ¿cómo puedo enseñar la química? Bueno, para nosotros poder enseñarlo, tenemos que fortalecer el autoconocimiento en nuestros alumnos, es decir, tenemos que dar una retroalimentación, saber qué tanto saben acerca de la química. También tenemos que atender las necesidades de los alumnos, de cada uno. Un aprendizaje de esta manera proporcionará que el alumno tenga mejores resultados. Es decir, si nosotros nos enfocamos en el conocimiento de los alumnos, en trabajar con experimentos, hará que el alumno tenga un mayor conocimiento acerca de la química. Es decir, no le va a resultar aburrida, porque nosotros como docentes estamos teniendo el interés en esta materia. Y si el alumno no ve este interés, pues no le va a interesar tanto la materia. Como sabemos, la química es una ciencia experimental. Nos basaríamos entonces en eso, en la experimentación, en dejar que la mente de los alumnos vuele hacia que ellos mismos puedan investigar sus propios procedimientos, explorar, incluso hasta llegar a crear proyectos para ellos, para que ellos mismos, con ese conocimiento que ya tienen y con nosotros como facilitadores, impulsando esa motivación a que los alumnos realicen estas actividades, estos experimentos. Pero nunca desmotivar al alumno, porque de lo contrario estaríamos cometiendo un grave error a la hora de enseñar química. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar maneras didácticas de enseñar química, como por ejemplo, cosas que tengan muchos colores. A los alumnos les gustan los colores, entonces todo eso nos va a ayudar a nosotros a reforzar ese aprendizaje, a tener un paradigma humanístico, es decir, a ser sensibles con los alumnos, a saber qué es lo que tienen duda, en dónde, por qué, resolver esas dudas, involucrarnos en esas dudas, para que así el alumno, aún motivado, pueda mejorar sus enseñanzas en la química. Vamos a hablar de la metodología para diseño y desarrollo de secuencia didáctica en química. Como primer punto, vamos a tener la metodología. La metodología para la química, hablando en contexto, el diseño y desarrollo de la secuencia didáctica y el análisis de las implicaciones didácticas en términos de promoción y habilidades científicas. Esta metodología van a ser instrumentos de validación, evaluación y aplicación, van a ser objeto de análisis de expertos investigadores en lo referente a aspectos teóricos y metodológicos para cumplir los objetivos planeados y dar solución al problema de investigación. Para esto debemos de conocer cuál es el tipo de investigación, ¿sí? Vamos a hablar de un enfoque mixto. Este enfoque mixto pone una integración entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, corrigiendo sus fortalezas para el desarrollo de una investigación más profunda. Ahora hablaremos de los instrumentos. Los instrumentos para evaluar la secuencia didáctica van a permitir dar un criterio de validez por parte de expertos, lo que a su vez indica que la secuencia mide lo que pretende evaluar. Como por ejemplo los criterios. El criterio es una resolución de problemas matemáticos diseñado de representaciones gráficas relacionados entre contexto y contenido disciplinar, capacidad de análisis y argumentación. Ahora hablaremos de las fases metodológicas. Como primera fase,
vamos a tener el levantamiento de los elementos teóricos. En la fase 1 vamos a ver la identificación de los elementos teóricos y metodológicos que se implementaron en el desarrollo de la secuencia didáctica con base en una revisión bibliográfica que consta de artículos científicos, tesis de grado, libros y ponencias que abordan aspectos referentes a la química en contexto y las implicaciones didácticas de la misma. Estas se dividieron los elementos teóricos y metodológicos en 3 momentos de la investigación, previos al diseño, durante del diseño y durante el pilotaje. Fase 2. Desarrollo de la secuencia didáctica. Esta fase se lleva a cabo a partir de una adaptación de la metodología que presenta Grace en el 2007, los cuales proponen 4 etapas metodológicas para desarrollar una unidad didáctica fundamentada en el modelo de la química en contexto, mediante un programa denominado Chemie in Context. Estas etapas son etapa de contacto, etapa de curiosidad y planificación, etapa de elaboración y etapa de profundización y conexión. La etapa de contacto, esta consiste en identificar el contexto general de trabajo y la población. Por otra parte, aunque los autores mencionan que se debe indagar en los intereses y gustos de los estudiantes, la secuencia se fundamenta en los intereses de los profesores, bajo el argumento de que los autores de Chill describen es quizás el aspecto más importante para la motivación de los estudiantes. Comparable con los estudiantes, los profesores también tienen diferentes intereses y habilidades para iniciar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. En ese caso, por la complejidad de los tiempos de aplicación y la coyuntura actual de la pandemia, la cual supone la virtualidad de los espacios académicos, el diseño de la secuencia se basó únicamente en los intereses didácticos del estudio. Etapa de curiosidad y planeación. En esta etapa se plantean 3 preguntas orientadas en torno a la investigación, las cuales fueron: ¿qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Y para qué se va a evaluar? Con base en dichas preguntas se planearon las actividades y los instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta los espacios y tiempo para cada una de las clases. Por otra parte, la percepción de habilidades científicas se estudió adaptando las actividades y las evaluaciones, de modo que todos los estudiantes puedan participar activamente en el proceso con respecto a la construcción de las actividades y los instrumentos de evaluación. Estos se darán en 3 pasos. El diseño, que es los instrumentos y actividades que se diseñaron con bases a las preguntas orientadoras. La validación, con la intervención de expertos investigadores en el campo de la didáctica de la química. Se determinó la validez de los instrumentos de la secuencia didáctica. Adaptación. Una vez que los expertos investigadores identifiquen las falencias de los instrumentos, estos se modificarán con base en las sugerencias. Etapa de elaboración y aplicación. En esta etapa se aplicaron tanto las actividades como los instrumentos de evaluación previamente diseñados en la etapa de curiosidad y planeación y artículos en la secuencia didáctica. Etapa de profundización y conexión. Se elaboró un análisis a partir del cual se construyen reflexiones sobre la pertinencia del trabajo, la relevancia personal y las posibles modificaciones que se pueden realizar a futuro para adecuar a diferentes contextos. Se evaluó la promoción de habilidades científicas a partir de los instrumentos diseñados y aplicados en la fase 2. Para ello, se realizó un análisis cuantitativo empleando las estadísticas para el reporte de datos porcentuales y otro análisis cualitativo, en el cual
se realizaron inferencias objetivas desde el criterio propio. Una vez unificados y evaluados los reportes cualitativo y cuantitativo, se planteó una correlación entre las habilidades científicas y las implicaciones didácticas de las mismas en el desarrollo de la secuencia, para lo cual se utilizó como base las investigaciones en torno a los elementos teóricos previamente identificados en la fase 1. Chick, después de concretadas las 3 primeras etapas, se procedió a divulgar la investigación en una comunidad de enseñanza compuesta por un grupo de profesores entre 8 y 10 participantes, con el fin de recopilar información y retroalimentar los procesos como se puede apreciar. Sin embargo, este proyecto se divulgará por medio de una revista científica especializada en educación. 3. Evaluación de los elementos teóricos y metodológicos. Se establecieron 10 criterios de evaluación agrupados en 5 categorías. Las primeras 4 corresponden a los criterios de la fase 1, identificación de los elementos teóricos y metodológicos, y la quinta categoría corresponde a una categoría de evaluación global y transversal. Además, se recupera y adapta el formato de evaluación diseñado por Murcia, 2020, el cual plantea 4 aspectos que se deben tener en cuenta en la evaluación de elementos teóricos y metodológicos para una investigación en didáctica, los cuales son: tipo de elemento, criterios de evaluación, elemento teórico y argumentos que soportan la evaluación. Estos se evaluaron en 3 momentos: previos al diseño, durante el diseño y durante el pilotaje. Los criterios de evaluación se diseñaron a partir de los intereses de la investigación y son de elaboración propia.